Miren, señores, es sumamente importante analizar lo que está pasando en el mundo. Y entender el mundo es entender la geopolítica, la geoeconomía y lo que sucede a nuestro alrededor, porque impacta de una manera o puede ser negativa o también positiva. En ese sentido, vivimos en un mundo, en un globo, en un planeta que se divide en dos: hemisferio norte y hemisferio sur, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Tenemos este mundo que tiene 5 océanos. Tenemos los océanos más inmensos, como el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y otros océanos como el Océano Índico, pero hay otros que permanecen helados porque están en los dos hemisferios. En el trópico de Cáncer, que está en el norte, tenemos el Océano Ártico, y en el trópico de Capricornio, que está en el sur. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el Océano Antártico, que está en el sur. Pero para entender cómo funciona esto, señores, tenemos 5 continentes en este globo terráqueo. Y esos 5 continentes tenemos 3 que están en el hemisferio norte. Pero América está en el hemisferio sur y está en el hemisferio norte, porque es un continente alargado, largo. En ese sentido, en el norte de América tenemos el polo ártico, y tenemos Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, en ese polo ártico tenemos estos países como Estados Unidos y Canadá. Pero en ese sentido, Estados Unidos, a través de su gobierno, el presidente Donald Trump, había dicho que tenía necesidad absoluta de Estados Unidos, y para que la seguridad nacional de Estados Unidos controlara a Groenlandia. Groenlandia está en el norte, en el círculo polar ártico, en el océano Ártico, que es un océano muy helado por su baja temperatura, y además tiene yacimientos de recursos naturales. Es muy rico en recursos naturales, y sobre todo Estados Unidos cree que si controla todo lo que tiene que ver con Groenlandia, podía tener un espacio geoestratégico para el dominio global y para permanecer como potencia mundial. En ese sentido, Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. El gobierno de Dinamarca es que tiene el dominio de esa isla. Y también la monarquía de Dinamarca, la dinastía danesa. Tanto Islandia y Groenlandia son 2 islas que pertenecen a la dinastía de Dinamarca. En ese sentido, señores, analizar este lugar que en realidad que se pobló en el siglo X, luego llegó John Ejede en el siglo XV y se fue desarrollando y poblándose con los vikingos. Nosotros entendemos que ese territorio llegó a tener ya su autonomía ya en el año 1953, a pesar de que en el 60 ya quería independizarse, pero la corona no le dio esa independencia, pero todavía la corona sigue teniendo esa influencia en esa isla. Donald Trump en el 2019 había dicho que quería controlar a Groenlandia porque es sumamente estratégica para Estados Unidos. Estados Unidos tiene una base militar ahí, que lo puso en el año 1951 en el gobierno de Truman. Pero Estados Unidos tiene grandes yacimientos petrolíferos cerca, porque ahí está Alaska cerca. Porque Alaska está un territorio de Estados Unidos muy en la parte occidental del círculo polar ártico, y está en el océano Pacífico, sobre todo en la costa oeste. Y en ese océano Pacífico está el estrecho de Bering. El estrecho de Bering está entre el océano Pacífico y el océano Ártico. Entonces, hay un yacimiento petrolífero ahí cerca entre el círculo polar ártico y Alaska. Y Estados Unidos es ahí que saca más del 20% de todo el petróleo que consume. Pero el círculo polar ártico está lleno de recursos naturales. Pero el que controla esa ruta también va a controlar una ruta marítima importante por el deshielo. Es decir, la ruta que rompe el permafrost. Los permafrost son esa plaqueta de hielo que tiene ese océano. Entonces, como el calentamiento global a través del cambio climático está produciendo grandes daños a la naturaleza por el aumento del nivel del mar, los deshielos en los casquetes temporales. Entonces, en este sentido, Estados Unidos cree que es sumamente importante tener una ruta que puede conectar tanto el océano Ártico con el océano Pacífico y el océano Atlántico. ¿Por qué? Bueno, porque Canadá también está en esa zona, porque Groenlandia está entre en los estrechos de Davis y el estrecho de Dinamarca. Y el estrecho de Dinamarca está entre el mar de Groenlandia y el mar de Noruega. El mar de Noruega
que es parte entre el Mar del Norte, que es parte del Océano Atlántico, y el Océano Ártico. Y el estrecho de Debye está entre el Mar de Baffin, que está la bahía de Baffin, que eso le pertenece a Canadá, y el Mar del Labrador. Pero ¿qué sucede? Como tiene recursos naturales, como los minerales, como las tierras raras, los 17 elementos que pueden desarrollar la humanidad a través del desarrollo tecnológico, los dispositivos tecnológicos, se cree que hay un gran yacimiento de esos minerales, pero también hay uranio, hay petróleo, gas natural. Estados Unidos entiende que eso podía cambiar el mundo. Pero Estados Unidos no es la primera vez que ha recurrido a ese tipo de política. Es decir, la política de querer comprar territorio, porque lo ha comprado. En 1867 compró Alaska de Rusia con el presidente Andrew Johnson, pero en el 68 intentó comprar a Groenlandia. Es decir, hace más de un siglo que Estados Unidos quería Groenlandia, pero en el 51 puso una base ahí. Pero en 1803 Estados Unidos compró a Luisiana en la mano de Francia, más de 2.3 kilómetros cuadrados. Hoy Estados Unidos es un país de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. La mayoría de su territorio o lo ha conquistado, porque en el caso de México le quitó más de 3 millones de kilómetros cuadrados, toda esa costa oeste y en el sur de Estados Unidos, todo eso era de México, como Texas, California, los estados más grandes de Estados Unidos eran de México, pero se lo ganó una guerra. Pero en 1813 lo quitó la mano de Francia por menos de 10 millones de dólares. Pero también Estados Unidos, señores, compró a la mano de España a la Florida. Es decir, se lo quitó, se lo arrebató. Independientemente de todo, esa retórica del presidente Trump de querer tener el control absoluto y que cree que es una necesidad nacional tener a Groenlandia, es porque Estados Unidos entiende que es un espacio geoestratégico necesario para el dominio de Estados Unidos en el globo global.